Gracias por estar aquí. Que me lo arrime más, no se oye. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompañan varias plataformas hoy aquí con nosotros. Y nada, espero que os guste lo que tenemos preparado y demás. Y voy a darle la palabra a Antonio Baena, que es el que nos va a presentar al compañero invitado que traemos hoy. Buenas tardes. Se va a cumplir ahora un año de la creación de la plataforma en defensa de la sanidad de Fernández Núñez y en este casi año pues hemos desarrollado una intensísima actividad reivindicativa. Creo que son alrededor de 50 concentraciones, manifestaciones en nuestra localidad, en Montilla, en Puente Genil, en Córdoba. Pero pensamos que además de las actividades reivindicativas también teníamos que dejar un tiempo y un espacio para el análisis, la reflexión y pensar un poco más en profundidad por qué estamos como estamos, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que cuando las administraciones públicas se están gastando más dinero que nunca en la sanidad esté en peores condiciones que nunca? ¿Cómo es posible que una persona tarde 2 semanas en que le den cita a la atención primaria o que tarde meses en que lo deriven a un especialista o que no tengamos ambulancia cuando alguien lo necesita? Pensar en otro tipo de cosas más profundas aún. El Sistema Nacional de Salud, ¿cuándo aparece? ¿Por qué? ¿Por qué desde hace ya décadas se está atacando el sistema público de salud? ¿Quiénes son los que están permitiendo que se privatice la sanidad? ¿Quiénes son los que se están beneficiando de que se privatice la sanidad? De estas cosas y de otras muchas más son las que hoy nos va a hablar esta noche nuestro conferenciante Juan Antonio Gómez Liébana, que tengo aquí a mi lado, al que le agradecemos enormemente que se haya desplazado esta tarde para estar aquí con nosotros, porque viene prácticamente de la otra punta de España. Salió esta mañana desde León y ha hecho un gran esfuerzo y creo que se merece todo nuestro agradecimiento. Juan Antonio Gómez Liébana es una persona que ha trabajado la mayor parte de su vida profesional en la sanidad pública madrileña, en los servicios de urgencia. Es un destacado militante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Tiene una dilatada y conocida carrera en defensa de la sanidad pública. Es coautor y coordinador del libro que tenemos aquí, que se llama exactamente igual que el título de nuestra conferencia, Sanidad Pública se vende. Y es un prolífico autor de medios de comunicación, escribiendo artículos también de la sanidad y, sobre todo, me parece que es un extraordinario conferenciante. Yo creo que hay pocas personas en España que sean capaces de hacer un análisis crítico con la rigurosidad, con la exactitud y sobre todo con la lucidez que lo hace él. Y yo creo que cuando termine esta charla habrá personas que coincidan al 100% con los planteamientos de Juan Antonio, habrá otras personas que discrepen en algunas cuestiones, pero lo que estoy completamente seguro es de que todos y todas nos va a resultar enormemente interesante esta charla y que nos va a servir para tener una visión más de conjunto y mucho más amplia de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud. Y sin más preámbulos, pues os dejo que disfrutéis de las sabias palabras de Juan Antonio. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que habéis venido esta tarde a escucharme y a escuchar también a Jesús, que es un compañero de la Coordinadora de Córdoba, médico de allí. Y gracias a los que han hecho posible este acto, en un momento en el que está habiendo mucha censura con este tema, porque nos han censurado en muchas localidades cuando damos charlas o no nos permiten hacer el acto a última hora, etcétera. Pues bueno, es de agradecer que aquí os hayáis juntado hoy, no sé si cerca de 100 personas o más, en un pueblo pequeño y tal, ¿no?
A ver, yo soy, como Jesús, miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Esto es una coordinadora que creamos en el año 2004. Empezamos en Madrid y luego nos extendimos por todo el Estado. Empezamos en el 2004 cuando comenzaron a privatizar los hospitales. Y bueno, lo que hicimos allí fue trabajar mucho en los barrios. Nos tiramos la primera época, 2 o 3 años, explicando a la gente de los barrios del sur de Madrid qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que estaban poniendo en marcha el proceso de privatización de la sanidad y no era porque fuera un castigo divino, porque estuviera Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre fue un accidente. Era porque hay una serie de leyes en el Estado español que permiten privatizar y destruir la sanidad. Y eso es lo que no le gusta a mucha gente escuchar, y lo achacan todo al político de turno, y los políticos son meras marionetas de los poderes económicos que se están lucrando con el sistema sanitario. Daros cuenta que en el Estado español estamos dedicando casi 85.000 millones de euros al año a sanidad, y hay comunidades como Madrid que ya el 52% del gasto se va a empresas privadas, otras como Cataluña más, pero el modelo catalán es completamente diferente. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez se dedica, como decía el compañero, más dinero a sanidad, pero acaba en bolsillos de empresas privadas. Entonces, yo voy a tratar de explicaros cuál ha sido el proceso de creación del Sistema Nacional de Salud. Aquí hay gente de mi edad que habréis vivido la época antes del año 86, que es cuando se aprueba la Ley General de Sanidad, y conoceríais los médicos de cupo, estos que estaban 2 horas, bueno, todo aquel proceso. Voy a tratar de explicaros un poco cómo empezó para que sepamos, nos situemos históricamente y sepamos dónde llegamos. Yo creo que es esta, ¿no? A ver. Perdón, un momentito, a ver si lo puedo. A ver. Pincha en el PDF, a ver. Bueno, mientras arreglan lo del ordenador, vale. Se me había olvidado presentar a Jesús de Aro, que es un compañero que es médico, bueno, ha sido médico toda su vida en el Hospital Reina Sofía, cirujano plástico, y que pues, ha tenido la deferencia de acompañar desde Córdoba al compañero, y al final también, si es necesario, puedo ir algunas palabras referente a la sanidad aquí en Andalucía. Vale, bueno, nosotros cuando empezamos la lucha lo centramos no en quién gobernaba, sino en los instrumentos que permitían lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y siempre salíamos a la calle. Tuvimos una época como 5 años que estuvimos sacando 40.000, 50.000 personas a la calle, y la reclamación era derogación de la Ley 1597. ¿Vale? La Ley 1597 es la ley básica que permite coger el dinero público y pasárselo a empresas privadas en el campo de la sanidad. ¿Vale? No es un castigo divino. Vamos a ver. La Constitución española dice que la protección de la salud no está incluida en los derechos fundamentales. Por ejemplo, en los derechos fundamentales está incluido el derecho de reunión y el derecho a la educación, pero la sanidad no está dentro de los principios en los derechos fundamentales. Está en otro apartado, que es el de los principios rectores de la política social y económica, que tiene como un segundo nivel. Eso va a explicar el poco peso que le dan los políticos al sistema sanitario, ¿vale? Está metido en un segundo subgrupo. A ver, hasta el año 86 nosotros no tuvimos un sistema estatal de salud que cubriese a toda la población. Y cuando digo nosotros me refiero al Estado español. Nosotros llegamos tarde. El primer sistema de salud estatal que cubre a toda la población se creó en Nueva Zelanda en el año 1939. ¿Vale? O sea, ha nevado un poquito. Y el siguiente, ya en Europa, fue el Sistema Nacional Británico en el año 1948, creo que fue, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Hay una película que os recomiendo, que yo creo que está libre, que la podéis echar un día aquí, que es El espíritu del 45, de un cineasta inglés que es Ken Loach, donde explica cómo se crea el Sistema Nacional de Salud en Gran Bretaña. Los sistemas nacionales de salud se crean después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Se empieza por Gran Bretaña, luego se pasa a los países nórdicos, Italia, etcétera. Pero en España llegamos tarde, llegamos en el año 86, cuando ya
el recorrido de los sistemas estatales en Europa estaba teniendo ya dificultades. A partir de la primera crisis del petróleo en el 73 empiezan a recortar el gasto público en los sistemas europeos. Y nosotros hasta el 86 no tenemos una ley que garantiza la sanidad a todos los españoles. Bueno, esta fue la Ley General de Sanidad. O sea, llegamos 40 años más tarde que el resto de Europa a tener un sistema sanitario. Eso es un tema que tenemos que entender y que explica el poco desarrollo de nuestro sistema de salud. Antes de aprobar la Ley General de Sanidad hubo varios borradores, ¿vale? Esos borradores, que no los tenemos ya porque eran en papel, en aquel momento no había pinchos ni no había internet, en aquellos primeros borradores hubo una pugna política y en los primeros borradores se hablaba de atención integral psiquiátrica, atención integral en salud bucodental, bueno, una serie de cosas que estaban muy bien, pero que luego las presiones de los colegios profesionales y de la industria y de la sanidad privada hizo que se cayeran. Los que tenéis mi edad sabéis que el portavoz del Partido Socialista en temas de sanidad en aquella época era Ciriaco de Vicente, que fue el que llevó la discusión con los de UCD cuando el bichito, cuando el tema del aceite de colza y todo el rollo este. Entonces, él era el que estaba promulgando que hubiera un sistema de farmacia. Había sectores del PSOE que en el año 80 propugnaban que tenía que haber un sistema público de farmacia, ¿vale? Esto era fenomenal. No tenemos un sistema público de farmacia porque compramos los fármacos a las empresas. Lo que se hablaba es de tener un sistema que fabricase los medicamentos más prescritos desde el sistema público, como se hace en otros países. Bueno, pues cuando llega el PSOE al poder, resulta que Ciriaco de Vicente, que era el que iba a ser ministro de Sanidad, no es ministro de Sanidad y lo colocan en el Tribunal de Cuentas y lo escondieron allí. Entonces, nosotros hemos tenido relación con Ciriaco de Vicente, que era diputado por Salamanca, y un día nos dijo, mira, os voy a contar por qué no fui ministro de Sanidad. Y nosotros abrimos las orejas y escuchamos. Y dice, mira, pues yo me encontré años después con Felipe González y me dijo, Ciriaco, no te pude nombrar ministro de Sanidad porque la industria farmacéutica alemana te había vetado. O sea, el Ciriaco proponía que hubiera una ley general de sanidad con un sistema de farmacia público y las farmacéuticas alemanas eran las que decidían en aquella época quién era ministro de Sanidad en el Estado español. Esto es cierto, nosotros lo contamos a Alberto San Juan, el actor de teatro, y en una obra suya nos pidió el teléfono de Ciriaco, le pusimos en contacto con él, y en una obra suya que se llama Memorias de un joven capitalista, lo cuenta este actor. Entonces, bueno, vamos a tener una Ley General de Sanidad amputada, que nace ya sin una asistencia psiquiátrica completa, sin asistencia de salud bucodental, porque sabéis que solo entra prácticamente a la extracción de muelas y tal, y sin un sistema de farmacia. ¿A qué responde la creación del sistema de salud? Bueno, pues en aquel momento había intereses del capitalismo. Necesitaban obreros sanos para las fábricas, era un momento de expansión capitalista, el petróleo estaba barato, estábamos en una época de combustibles fósiles baratos que permitían una expansión económica, había mucha movilización en las calles, sabéis que hasta el año 82 yo lo viví en Madrid y las movilizaciones eran movilizaciones autónomas, todavía no tenían sindicatos del poder que controlasen las movilizaciones y de alguna forma el Partido Socialista cuando llega al poder tiene que soltar un poco de rienda y pues solucionar el problema de la infravivienda en determinadas localidades, aprobar la Ley General de Sanidad. O sea, esto no fue gratuito. En parte las luchas que hubo son las que permiten que se avance en derechos como la sanidad y la educación, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya he explicado esto y la Ley General de Sanidad nace con dos problemas, aparte del déficit de farmacia y todo esto, y son que ya introduce el germen de la privatización dentro. Hay un artículo que es el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que establece que cuando un hospital público está desbordado, pues que podría derivar pacientes a la privada. Esto que puede ser lógico y sensato, resulta que se ha utilizado como un sistema para vaciar el sistema público. Los últimos datos que hemos mirado, que han sido hace 2 años, demuestran que de los 85.000 millones de euros de gasto sanitario, 9.000 o 10.000 se van a conciertos privados. O sea, mientras tenemos hospitales con plantas cerradas y hospitales que por las tardes no están funcionando al 100%, porque en España no hay un segundo turno de médicos que esté hasta las 9 de la noche de jornada ordinaria, ¿no? Que se podía hacer como en otros países, tener 2 turnos de médicos como hay 2 turnos de celadores y 2 turnos de enfermeras y utilizar todos los recursos hasta las 9 de la noche, pues lo que se hace es derivar
a la sanidad privada aquello que a la sanidad privada le interesa, que son las operaciones sencillas, la oftalmología, la rodilla, cosas que no dan complicaciones. Entonces, lo que iba a ser un artículo para apoyar al sistema público, resulta que al final ha sido un artículo para vaciar al sistema público, porque 9.000 o 10.000 millones de euros, que es lo que nos gastamos en pagar a hospitales privados todos los años, yo creo que es parecido al presupuesto del Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? O sea, es muchísimo dinero. Y luego hay un artículo que es el 67, que también se hizo con buena intención teóricamente, que dice que cuando en una localidad no haya hospital, podemos concertar con un hospital privado para que atienda a la población mientras nosotros construimos el hospital público. Eso podía estar bien porque veníamos en un momento en el cual había muchas localidades que no tenían hospitales y era necesario hacer estas cosas para atender a la población. ¿Qué pasa? Que se ha eternizado. Estamos en el año 2024 y resulta que, por ejemplo, en Andalucía, Pascual Hermanos tiene una serie de hospitales con concierto singular en la provincia de Cádiz, en Huelva, no sé si hay en Córdoba, creo que aquí no hay ninguno, pero son sitios donde ya hay un hospital privado y el sistema público ya ha renunciado a construir un hospital público en esa zona. Y estamos alimentando a un hospital privado que está en Villamartín hay uno, en Málaga hay varios, etcétera. Entonces, esto ocurre en todo el Estado. En Madrid, por ejemplo, tenemos la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital que con la mitad de camas recibe el mismo presupuesto que la Paz, por ejemplo. Entonces, este artículo estaba hecho para apoyarse donde no hubiera hospitales, pero con lo que os digo, con la idea de construirlos. Al final no se construyen los hospitales públicos y llevamos 40 años alimentando empresas privadas. Con lo cual, esos son uno de los problemas. A ver, otro de los problemas que ha habido en el Estado español es que una cosa buena de la Ley General de Sanidad fue que creó los centros de salud. Antes no había centros de salud, habíamos médicos de cupo que estaban 2 horas y que en 2 horas atendían a 40 o 50 pacientes. Era un desastre, en unos locales inmundos, era vergonzoso. Cuando se ponen en marcha la atención primaria a partir del año 90, se empiezan a crear los centros de salud que tienen pues, médicos, pediatras, odontólogos, enfermería, etcétera. Eso tenía que haber supuesto un esfuerzo inversor impresionante. Bueno, la atención primaria no les interesa, porque la atención primaria resuelve el 90% de los problemas con muy poco dinero, pero lo que interesa es el negocio donde se mueve la gran parte del dinero, que es en el sistema hospitalario. Entonces, en este gráfico podéis ver cómo ha evolucionado la curva del gasto y veis que el gasto en hospitales siempre ha sido más alto que el de la atención primaria, cuando tenía que ser al revés. Se tenía que haber dedicado más dinero a la atención primaria para tener un sistema potente que hiciera prevención y, en cambio, la parte de León se la han llevado siempre los hospitales, que es la línea azul, y siempre ha habido más gasto en hospitales que en primaria, cuando en los hospitales son necesarios, pero solamente atienden a un 8% de los problemas de salud. Casi el 90 al 92 se solucionan en atención primaria con pocos medios, pero trabajando de verdad. Eso quiere decir que nunca hubo ningún interés en apoyar un modelo de atención primaria. De hecho, os voy a decir que la Ley de Estructuras Básicas, el Decreto de Estructuras Básicas de Salud, tiene un artículo que dice que todos los centros de salud están obligados a hacer un diagnóstico de salud comunitario. ¿Qué es eso? El diagnóstico de salud comunitario es un análisis que tienen que hacer los trabajadores del centro de salud para ver de qué enferma y de qué muere la gente de su población. Y en función de eso hay que planificar. Si aquí se me está muriendo mucha gente de un determinado tipo de cáncer, hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando ese cáncer. Bueno, esto teóricamente es una obligación. Nosotros lo empezamos a hacer en Vallecas y empezamos a descubrir que encontrábamos unas cifras de mortalidad que eran esperanza de vida 10 años menor que en otras zonas de Madrid. Entonces nosotros le pedíamos los datos al gerente. Entonces, claro, empezamos a encontrar que había ciertas industrias que estaban afectando posiblemente a la mortalidad de la zona, ¿no? Había barrios muy cerca de industrias tóxicas y tal. Y un día nos llamó el gerente al capítulo y nos dijo: dejaros de hacer el gilipollas y poneros a ver hipertensos, diabéticos y obesos. Y no nos dieron más datos, porque no interesa estudiar cuáles son los factores que están determinando la mortalidad y la morbilidad de la gente. No les interesa. Esto, que es un decreto, es un artículo de un decreto, podéis preguntar al centro de salud aquí a ver si tienen hecho el diagnóstico de salud. Hay mucha gente que ni siquiera ya lo conoce. O sea, cortaron en seco la posibilidad de que pudiéramos estudiar cuáles son los factores que están incidiendo en la mortalidad de la gente. Bueno, había una serie de artículos, dale para atrás uno de ellos. Había cosas progresistas, pero como yo digo, si se pueden crear leyes progresistas, pero como no estemos en la calle,
no se aplican los aspectos progresistas de las leyes. Por ejemplo, había un artículo que decía que, el último, la disposición adicional segunda, que había que integrar en el Servicio Nacional de Salud a las redes paralelas, a MUFACE, a MUGEJU y al ISFAS. Bueno, pues esto que estaba en el 86, estamos en el 2024 y han pasado gobiernos de todos los colores y no han aplicado esta disposición. O sea, tenemos una serie de gente que está con dinero público yendo a la sanidad privada, que es MUFACE, MUGEJU, que son los señores jueces, e ISFAS, y esto, que había un periodo de 18 meses para llevarlo a cabo, han pasado desde el año 86 4 décadas y no han hecho absolutamente nada porque nadie quiere meterse con el sistema de mutuas y se está manteniendo ahí. ¿Cuál es el problema? Que acaba de sacar un estudio Juan Simó, un médico de Navarra, donde demuestra que los funcionarios que están en MUFACE, cuando se jubilan y se hacen mayores, acaban volviendo al sistema público. ¿Por qué? Porque cuando tienes un proceso crónico, complejo y grave, las mutuas se quitan del medio y el paciente acaba en el Princesa Sofía o en La Paz o donde sea. O sea, que utilizan los sistemas mientras les interesa, pero cuando los pacientes empiezan a ser caros, los devuelven para la pública. Otra cosa es el artículo 103, que es muy bonito, que dice que los servicios de farmacia, los centros de salud y las estructuras de atención primaria podrían distribuir los fármacos. O sea, nosotros podríamos tener un modelo como el que tuvieron en algún país nórdico o el que había en Cuba, en el cual el paciente sale de la consulta del médico, baja abajo y un auxiliar de farmacia le da los antihipertensivos que tiene que tomar y no tiene que ir a la farmacia, porque de cada 100 euros de gasto farmacéutico, 30 van a la farmacia, 30 a la multinacional y 30 a la distribuidora. Entonces, si comprásemos a nivel estatal los fármacos que más recetan los médicos de primaria, los podríamos distribuir desde los centros de salud y ahorrar varios miles de millones de euros todos los años. Eso, que está en un artículo, tampoco se ha desarrollado. Porque, claro, ahí está Farmacia, que llamamos nosotros, que está vigilando de que no le quiten el negocio. Pasa. Bueno, la fiesta duró poco, porque empezamos a montar los primeros centros de salud en todo el Estado, a hacer estas cosas, y en el año 91, gobernando ya el Partido Socialista de nuevo, creo que Felipe González también, empieza a oírse el run run de que la sanidad no es sostenible. Cuando escuchéis de que la sanidad o las pensiones no son sostenibles, o la educación, echaros a temblar, que es que quieren meterle mano. Ellos decían en el 91 que si no se hacían reformas, el sistema sanitario se hundía. Estamos en el 2024 y el sistema sanitario está aquí, muy destruido, pero está aquí. Bueno, pues no tienen más idea que encargarle a un señor que era fascista, porque era Abril Martorell, que había sido diputado a las Cortes Falangistas, de los de la manita así. A este señor que era banquero le encargan elaborar un informe sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y buscó un grupo de expertos que luego, posteriormente, hemos encontrado que muchos de ellos tenían vinculaciones con la industria farmacéutica y con la industria privada. Y estos señores hacen un informe que es el informe Abril. El informe Abril viene a decir, en grandes líneas, no nos podemos extender mucho, que el sistema público es un sistema obsoleto, que es muy lento, que no soluciona los problemas y que hay que introducir los criterios de la empresa privada en el sistema público para que mejore. Ya sabéis que la empresa privada es lo mejor, según ellos. Entonces, ocurre que en aquel momento se filtró el informe Abril y salió a la calle. Y hubo ciertas movilizaciones en Madrid y en algún otro sitio y hubo grupos de jubilados que plantearon ocupar el Ministerio de Sanidad cuando vieron que el informe Abril hablaba ya de privatizar el sistema. Entonces, ahí hay sale un poco a la palestra Felipe González y dice que vale, que el informe Abril es un informe técnico y que no lo van a pasar al Pleno de las Cortes y que va a quedar como un informe sin más, que lo van a guardar, ¿vale? No lo guardan, lo meten en un cajón, pero lo empiezan a aplicar. Y en el año 96 hay una cosa de Cataluña que os la voy a contar, que aquí todavía no existe, que es la primera entidad de base asociativa. Los empresarios catalanes son muy inteligentes para el tema de los nombres. ¿Eso qué es? Es coger un centro de salud como el de este pueblo, decirle a los médicos que renuncien a ser funcionarios estatutarios y que monten una empresa y les ceden el centro de salud y el dinero para que lo gestionen. Y lo que ahorren cada año se lo reparten y crean una sociedad limitada. Eso es una entidad de base asociativa. Entonces, en el año 96 crean el primer centro de salud privatizado en Vic.
y cortan la ciudad de Vic en dos partes y cogen la parte más de un nivel de renta superior y se lo pasan a este grupo de médicos que monta una empresa. Y la parte sur, creo que es de Vic, que es la de la gente obrera, se la dejan en el sistema público. Y entonces, esto era una privatización encubierta directamente de un centro de salud que habíamos pagado todos con nuestros impuestos. Estaba fuera de la ley, no entraba dentro de la Ley General de Sanidad. Pero al año siguiente aprueban una ley que es la Ley 1597, que es la madre del cordero, que es una ley para tontos, porque solamente tiene un artículo único que explica que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud cualquier centro sanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. Eso, para cualquier estudiante de primero de leyes, sabe que es que cualquier centro sanitario lo puede gestionar mañana una empresa privada, sea Florentino Pérez o sea un fondo de capital riesgo, de inversión, ¿vale? Entonces, esta ley, que la llaman de nuevas formas de gestión, es aprobada por los votos de todos los partidos, excepto Izquierda Unida de aquella época y el Bloque Nacionalista Gallego. Tengo que decir que en aquella época, a las 24 horas, Comisiones Obreras sacó una nota que tenemos aquí, diciendo que esta ley era la que iba a servir para modernizar la sanidad. La secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras en aquella época es una chiquita, que la vais a ver luego ahí, que era compañera sentimental de Feijóo. Vale, la ley 1597 la paren entre Feijóo y Romay Beccaria, cuando estaban en el Insalud. Son los que crean la ley. Y la compañera sentimental de aquella época de Feijóo era la secretaria general de Comisiones. Entonces nos decían los críticos de Comisiones que lo que decían por la mañana lo sabía por la noche Feijóo. Claro, era de libro, ¿no? Entonces, bueno, Comisiones lo apoya, en vez de enfrentarse en aquella época. Bueno, en el año 99 ya empiezan a desarrollar el proceso de privatización y crean el primer hospital de este modelo en Alcira, en Valencia, que es coger 400.000 habitantes que no tenían hospital, una empresa privada construye un hospital y le dan la gestión de esa sanidad con el dinero durante 20 años. Y se quitan de en medio el sistema público. Solamente queda de público el dinero. Bueno, pues ese experimento empieza a funcionar y a los 2 años quiebra, y tiene que venir la administración, que creo que le pagaba en aquella época 400 euros por habitante, rescata al hospital el papá Estado, suben la cápita y pasan a pagarle 100 euros más por cada paciente y se lo vuelven a dar junto con el paquete de centros de salud que estaban fuera, se lo dan a la misma empresa que lo había quebrado, que era Rivera Salud. ¿Vale? Y ahí se empieza el modelo este, que es un modelo nuevo que lo traían de Inglaterra, donde ya lo habían aplicado. Ojo, los laboristas, no Margaret Thatcher. Quien aplica el modelo de 100 hospitales de este modelo en Gran Bretaña fueron los laboristas, el Tony Blair, ¿vale? Porque siempre se habla de la derecha hace cosas, pero luego hay cosas que hace la teórica izquierda. Bueno, pues en el año 99 empiezan con este modelo y todos los que se ponen detrás de Alcira, de Manises, del de Elche, porque ahí hay 5 hospitales de este modelo, el de Denia, son todo bancos, constructoras y la gente que venía huyendo de la debacle del 2008, de la crisis del ladrillo, que se meten en la sanidad con contratos a 20 años, ¿no? Y en el 2005 pues llega el tema Madrid. Claro, nosotros teníamos gente en la consejería y nos informan de que han llegado unos ingleses a explicarle a Esperanza Aguirre cómo funcionaba el modelo. Y ya claro, se nos pusieron los pelos de punta y empezamos a trabajar, y fue cuando creamos la coordinadora, porque sabíamos que iban a darle la vuelta al sistema sanitario madrileño como a un guante. Y ahí lo que hicieron, voy a pasar rápido porque me gustaría contar otras cosas, pero lo que hacen es, en 2 tandas, entre el 2005 y el 2008, nos abren 11 hospitales privados, nos cierran casi 2.500 camas públicas, o sea, le quitan 400 camas a La Paz, 400 al Clínico, al 12 de octubre, y crean camas privadas. Y al final nos encontramos con el mismo número de camas, pero sin camas públicas. Y crean 11 hospitales que son todos de fondos de capital riesgo, de bancos, y la misma jugada que en el País Valenciano. Ahí entra una empresa sueca que se llama Capio, que luego la compran los alemanes, que se llama Fresenius, que es Quirón, y se hacen cargo de la mayor parte de la asistencia sanitaria de Madrid. Hacen cosas muy interesantes. Teníamos 11 áreas en Madrid, porque lo lógico es tener un área y tú tener que ir al hospital más cercano, ¿no? Pues en Madrid rompen las áreas y dicen que cada madrileño y cada madrileña puede elegir el hospital al que quiere ir, y crean el área única. Pero a continuación nos privatizan las citas médicas. Y antes, cuando ibas al centro de salud, si el médico decía que tenías que ir al especialista, pues bajabas al administrativo del centro y te derivaba al traumatólogo del Infanta Sofía, el que tengáis, ¿no? Bueno, pues en Madrid ya no. Privatizan la gestión de las citas, y entonces cuando un paciente sale del médico de cabecera, a las 2 horas recibe una llamada de teléfono de una centralita privada que puede estar en Tanganica, ¿no?
y le dicen que el médico le ha derivado al neurólogo y que puede acudir a tales sitios. Entonces, eso lo utilizan para derivar los pacientes rentables, que son los jóvenes, hacia los hospitales privados. Y los pacientes mayores y crónicos los van derivando hacia los hospitales, hacia los públicos. ¿Por qué? Porque un señor de 80 años con pluripatología, diabético, hipertenso, cuando tiene una disfunción va a estar ingresado 14 días y eso no es rentable. En cambio, un chaval con un problema de oftalmología o de rodilla va a estar ingresado 24 horas. Entonces, es un sistema de selección de pacientes. Los no rentables van a la pública y los rentables se los van derivando a los hospitales privados. Porque claro, si yo vivo en Aranjuez, no voy a elegir el hospital del San Lorenzo del Escorial, que estoy a 150 kilómetros. Pero de esa forma van derivando ellos los procesos rentables hacia un sitio y hacia otro. Bueno, fue un auténtico escándalo. Nosotros ya empezamos a salir en la calle en aquel momento. Hicimos una primera movilización. Somos una asociación que no recibe subvenciones porque lo tenemos por estatutos prohibido. Queremos tener autonomía. Y conseguimos pues la primera movilización de 50.000 personas en Madrid en el año 2008, desde Atocha a la Puerta del Sol, diciendo que basta ya porque estaban privatizando todo. O sea, los pacientes llegaban a las consultas y nos decían, por favor, no me mandes al Infanta Leonor, porque el modelo de hospitales es el Infanta, son todos infantas, ¿no? La gente decía, mándame al Marañón o mándame al Clínico, pero no me mandes a un hospital de estos porque, a ver, la tía María de Vallecas puede ser pobre, pero no es gilipollas. Hay cosas de las cuales la gente se da cuenta y se daban cuenta de que los hospitales privados eran muy bonitos por fuera, el envoltorio era muy bonito, pero que la atención era peor que los públicos. Entonces ahí empezamos una pelea que duró casi 7 años, sacando miles de personas a la calle y curiosamente, esto os lo digo para que toméis nota, no salió en ningún medio, ni en El País, ni en Telemadrid, ni en ningún sitio. Pero en cambio venía a entrevistarnos al final de cada manifestación la BBC inglesa y la ARD alemana. Y decíamos, coño, ¿cómo vienen las cadenas extranjeras y no vienen los de aquí? Y hubo un silencio absoluto. Éramos todo, sindicatos no subvencionados, grupos de barrio, y no había ninguno de los sindicatos vendidos, ni partidos políticos, ni nadie. Allí no estaba más que la gente de los barrios, ¿vale? Entonces, este proceso duró 7 años y, claro, descubrimos una cosa, que Esperanza Aguirre era muy lista. Entonces lo que había hecho es que estaba dedicando creo que 11 millones de euros cada año para que los periodistas de Madrid no tuvieran que ir a la sanidad pública. La Asociación de la Prensa de Madrid recibía 11 millones de euros y ellos iban a la sanidad privada y se lo pagábamos todos. Con lo cual los periodistas lo tenían muy claro. 0 noticias sobre las movilizaciones de Madrid. Esto dura hasta el 2012. Aquí tenéis la foto de Feijóo en el yate con el narco y la chica del bikini amarillo es María José Allende, que era la secretaria general de Sanidad y Comisiones Obreras, que era su chiquilla de entonces. Y en la derecha veis el dato de los médicos del Centro de Salud de Vic de Cataluña que habían privatizado en el año 96. Cuando se jubilan, venden las acciones y sacan, esto es noticia del País, unas acciones, porque ellos tuvieron que poner un pequeño capital inicial, pero el edificio y todo se lo cedió gratis el Instituto Catalán de la Salud. Bueno, pues hubo médicos que ganaron 1,3 millones de euros al vender las acciones que tenían de esos centros de salud que eran públicos. O sea, que no me lo invento yo, que esto es del registro mercantil, ¿no? Bueno, en el 2006 se extiende este modelo al resto del Estado. Abren hospitales de este modelo en Galicia, en Castilla y León, Baleares, Cataluña. Baleares es un sitio que no se habla mucho de ello, pero solamente tiene un hospital público ya, el de Menorca. El resto de los hospitales son de este modelo. Y por ahí han gobernado todos, ¿eh? Ha gobernado a la derecha, a la izquierda y no sé quién más. Y ahí está, Sondureta en Palma de Mallorca privatizado, Camises en Ibiza privatizado, y nadie dice ni pío, ¿vale? Porque es mucha pasta lo que hay por medio. Bueno, en el 2012 surge la marea blanca. Nosotros llevábamos desde el 2004... En el 2012 ya están privatizados los hospitales de Madrid hasta el año 2038 y 2040. Los últimos acaban la concesión en el año 2040, imaginaros. Y habíamos estado movilizándonos, pero no existía nada, no existía marea blanca. Y en el 2012, lo contamos en este libro, nos viene a ver una gente, nos viene a ver la que es ministra de Sanidad ahora, con más médicos del 12 de octubre, y nos dicen que están muy preocupados por el proceso de privatización de la sanidad. Y les decimos, ¿y dónde estabais?
No, estábamos muy ocupados en el quirófano, no sé qué, no sé cuál. Claro, habían pasado 8 años, habían privatizado 11 hospitales y el sector médico y de enfermería, la gente sanitaria no se había movido. Los que habíamos salido a la calle éramos una minoría de sanitarios y el 90% población normal, ¿vale? Entonces, nos vienen a ver y nos dicen que están muy preocupados porque han privatizado la sanidad. Y bueno, pues nosotros les dimos un par de talleres explicándoles la diferencia entre hospital PCI y hospital PPP, qué es lo que había pasado, qué es lo que había pasado en los países donde lo habían aplicado, que era en Gran Bretaña, en Australia, en otros países, en Francia. Y les explicamos que era fundamental derogar la ley 1597, porque mientras estuviera en vigor la 1597, no había forma de dar atrás a la privatización. De hecho, en el 2009... se me olvidaba, nosotros reunimos durante 2 años, pasando mucho frío en los barrios, reunimos 500.000 de firmas y se las entregamos a Zapatero. Una tarde en el Congreso hicimos una concentración y le entregamos 500.000 de firmas a Zapatero pidiéndole que derogase la ley 1597, que era la que había destruido la sanidad en Madrid, para que no se extendiera al resto del Estado. Y Zapatero no nos quiso recibir a pesar de entregarle 500.000 de firmas y saber lo que estaba pasando, ¿vale? Sí es cierto que estuvimos hablando con diputados del PSOE y había diputados del PSOE del País Valenciano y algún otro sitio que estaban a favor de derogar la ley, pero eran minoría. La gran mayoría no quería tocar el asunto porque derogar la 1597 era tocar el sistema sanitario en Cataluña. Y en Cataluña el 80% de las camas son privadas de siempre. Es un sistema que está ya privatizado desde el inicio. Entonces, bueno, en el 2012 esta gente que nos viene a ver dicen que van a sacar a los médicos a la calle y que van a luchar. Pero nos dicen claramente que no van a ir contra la ley 1597 porque ir contra la ley 1597 es enemistarse con el PSOE y ellos buscan la unidad de acción con el Partido Socialista. ¿Vale? Tenemos una reunión en el servicio de infecciosas del Gregorio Marañón, una tarde lluviosa, y nos dicen que nosotros, que éramos de sindicatos minoritarios, que convocásemos huelga a la enfermería para abajo y que ellos convocaban huelga a los médicos. Nosotros dijimos que lo podíamos valorar y que estábamos dispuestos a hacer una asamblea en un teatro de Madrid y si la plantilla del servicio madrileño pedía la huelga, nosotros convocábamos. Pero que queríamos un acuerdo con ellos, que no desconvocasen la huelga a los médicos a cambio de un incremento retributivo para el sector médico. Nos pidieron 2 horas y a las 2 horas salieron y nos dijeron que no nos lo podían firmar. ¿Vale? No obstante, nosotros nos siguieron invitando y hubo una asamblea en el Colegio de Médicos de Madrid, en el anfiteatro, en el que hubo casi 500 médicos, está aquí explicado, y nos invitaron en primera fila, estábamos nosotros, y ahí es donde lanzaron la huelga del diciembre del 2012 de la sanidad, y en ese momento hay una intervención de un cirujano del Clínico de Madrid, que era una persona muy conocida, que coge el micrófono y hace una intervención que fue brutal. Porque dijo, compañeros y compañeras, tenemos que ir a la huelga porque si no nos convierten en obreros. Y empezaron a aplaudir. Claro, entre nosotros había médicos de CAS que sus padres habían sido obreros, hubo 2 o 3 que se levantaron avergonzados y se marcharon. Estuvieron aplaudiendo como 3 minutos. O sea, el problema no era la privatización, el problema era que les iban a convertir en obreros. Para que entendáis un poco el tema de Madrid, que lo explicamos en este libro, confluyeron una serie de cosas. Había habido recortes en las nóminas de los médicos de hospital de unos 400 euros, había malestar, y eso es lo que hace que el estamento médico de los hospitales, 8 años después de privatizar, se mosquease, ¿no? Y salir a la calle y tal. Bueno, ahí nace la primera marea blanca de Madrid. O sea, la marea blanca nace cuando ya llevaban 8 años privatizados el proceso de privatización que puso en marcha Esperanza Aguirre. Y en ese momento que estaba el PP gobernando, el PSOE presenta una moción para derogar la 1597, cuando tenía mayoría Rajoy. ¿Vale? Entonces la presentan de cara a congraciarse con la gente, porque mientras habían tenido mayoría no la habían querido derogar, ¿no? Entonces la presentan en 2012 y lógicamente la pierden porque tiene mayoría en aquel momento el PP, pero ellos se lavan la cara, digo para que sepáis. En 2013-2015 el PSOE y Podemos anuncian que derogarán la 1597 si gobiernan. Tengo que deciros que Irene Montero estuvo participando en nuestra coordinadora como representante de las Juventudes Comunistas durante 2 años. Y en aquella época, cuando era jovencita y estaba estudiando psicología, pues venía a todas las manifestaciones e intentaba ponerse siempre la pancarta de cabecera y gritaba derogación 1597 y todo esto, ¿no?
Ya luego, cuando llegan, se van acercando a saltar los cielos, pues parece que la cosa no interesa tanto. En el 2015 surge el conflicto de la hepatitis C, que ahí estuvimos nosotros presentes. Hubo un gasto de 1.500 millones de euros en un medicamento que era muy bueno para la hepatitis C, para limpiar el virus. Y nosotros propusimos que se aplicase la ley de patentes, que el artículo 95 de la ley de patentes establece que por causas de interés general se puede dar la orden a los laboratorios de que fabriquen como genérico un medicamento porque es de interés general. Y eso se podía haber hecho. Y hubiera costado, lo tenemos calculado, 12 millones de euros tratar a los miles de pacientes de hepatitis C. Entonces, en vez de gastarse 12 millones de euros, prefirieron gastarse 1.500 millones de euros, aunque las cifras no son públicas. Nunca han querido decir cuánto se gastaron en este medicamento, pero empezó costando el Sofosbuvir, creo que era un tratamiento de 4, 5 o 6 semanas y empezó costando 25.000 euros por paciente. Imaginaros qué locura, ¿vale? Entonces, bueno, eso para que os deis cuenta del poder de farmacia, ¿vale? Bueno, en el 2016 Unidas Podemos suprime del programa electoral la derogación de la 1597 y en el 2018 ya nosotros vemos que hay un deterioro brutal del sistema sanitario porque las listas de espera se disparan. Yo creo que en aquel momento ya llegamos a más de 1 millón de personas esperando la cirugía y tal, y convocamos una primera jornada en toda España de lucha contra las listas de espera. Y tuvo éxito porque hubo casi 60 localidades de España que hicieron concentraciones delante de los hospitales exigiendo que se abrieran por las tardes y que se dedicase dinero a la pública y tal. ¿Pasa? Y en el 2020 llegamos al coronavirus y nos encontramos con el sistema destrozado y con una epidemia que nos pilla a todos con el pie cambiado. Ya sabéis, mientras unos nos jugábamos el cuello en los centros, otros licitaban mascarillas y se ponían las botas, lo que estáis viendo todos los días, ¿no? Nosotros haciéndonos EPIs con bolsas de basura y muriendo, en mi centro murió un compañero médico infectado y estos otros, pues parece que estaban haciendo negocios todos, ¿no? Bueno, después de la crisis, después del primer encierro, en junio llegan a un acuerdo en el Parlamento, Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos. Y dicen que hay que reestructurar el Sistema Nacional de Salud mediante las modificaciones legislativas necesarias. Y aprueban el Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad, que tiene 33 páginas. Es un PDF, metéis la palabra privatización y no aparece en ninguna de las 33 páginas. Lo único que dicen es que hay que reestructurar el Sistema Nacional de Salud. Eso es cualquier cosa. ¿Vale? Y lo firman Unidas Podemos con los que han privatizado. Entonces nosotros nos salíamos de nuestro asombro, porque no tenía ningún sentido que la aprueben ellos si quieren, ¿no? Bueno, pues eso. Aquí, fíjate, esto está hecho desde hace 3 años, esta presentación, y ponemos escándalo de la utilización de la vía de urgencia. El otro día salió en la prensa, lo sacó Gervás, que se gastaron 6.500 millones de euros por la vía de urgencia, que es estos pelotazos que se han metido. 6.500 millones de euros es a lo mejor el presupuesto sanitario de un año de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Bueno, del 2020 íbamos a salir todos mejor. Resulta que unos han salido mejor con Maseratis y con pisos de 1 millón de euros y el sistema lo han destruido porque salió más destruido. Y en junio, en cuanto nos soltaron del encierro, nosotros convocamos una manifestación en Madrid que hubo 15.000 personas, esperábamos 200.000, pero hubo 15.000. Pensábamos que después de lo que había pasado, que la gente se iba a dar cuenta de que no es que, a ver, el sistema colapsó en España, pero no colapsó en Alemania. Aquí tenemos 9 camas de UBI por 100.000 habitantes, creo que son, y en Alemania tienen 29 o 30. 3 veces más, ¿no? Entonces, hay sitios donde el sistema colapsó y sitios donde el sistema no colapsó. Aquí colapsó porque el sistema ya venía de un proceso de deterioro y de privatización de 2 décadas. Vale, si hubiéramos tenido un sistema potente, hubiéramos podido atender el COVID y no haber pasado lo que pasó, que nosotros tenemos fotos que no podemos sacar por dignidad de pacientes en las urgencias, en la Puerta del Marañón o del de Leganés, que fallecieron sin que ni siquiera diera tiempo a cogerles la tensión. Gente que llegaba muy mala y que moría sin ser hecho el triaje todavía, porque los primeros días fueron terroríficos. Bueno, y en el 2022 nosotros presentamos una ILP de recuperación del Sistema Nacional de Salud. No es que creamos mucho en los políticos, prácticamente nada, creemos en la movilización de la gente, que es lo que nos dice la historia que consigue las cosas, pero presentamos una ILP que es el único sistema que deja la Constitución española para que desde abajo propongamos leyes. Y en esa ley proponíamos
estas cosas. A ver, bueno, proponíamos recuperar el Sistema Nacional de Salud, dedicar el 25% del gasto a primaria, frenar la privatización derogando la ley, incrementar las plantillas para meter un segundo turno de médicos por las tardes para que los hospitales estuvieran funcionando hasta las 9 de la noche y no hubiera que derivar nada a la privada, y así creábamos empleo, y así nuestros hijos no tenían que emigrar fuera cuando acabas en la carrera de enfermería o de medicina, se quedaban aquí. O sea, era un completo, ¿no? Bueno, pues esta ILP fue a la mesa del Congreso y votaron en contra. Votaron en contra PP, Vox, PSOE y Unidas Podemos. Tuvimos que presentarla y nos obligaron a limarla, porque nosotros poníamos que en 4 años tenían que aprobar estos presupuestos y no querían plazos. Y al final la proposición de ley, la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, salió adelante, pero quitando los plazos porque ellos no querían que se establecieran 4 años para obligarles a hacer nada. No conseguimos el 500.000 de firmas, nos quedamos en 440.000, tuvimos muchos problemas porque hubo muchos sitios donde no nos quisieron apoyar, las mareas blancas. Ojo, las mareas blancas en algunos sitios están controladas por los partidos y no interesaba en aquel momento molestar a esto. Daros cuenta que estamos en la segunda legislatura de izquierdas. Hemos sacado hace poco un artículo que se titula ¿Cuántas legislaturas de izquierdas necesitamos para salvar la sanidad? ¿Vale? Porque si cuando están en mayoría no blindan el sistema, no creo que lo vengan a hacer los del PP o los de Vox, ¿no? Por lógica. Entonces, si no lo hacen ellos, ¿quién lo hace? Yo creo que nos toca a nosotros en la calle porque si no va a ser complicado. Bueno, estos son los 5 puntos de la ILP, que también proponíamos una cosa. Como había habido la masacre de las residencias y habían muerto 30.000 ancianos en Madrid, que hoy ha salido una noticia de la comisión que se ha hecho en Madrid, ha publicado hace un rato el informe y los expertos dicen que de los 7.900 muertos de Madrid, creo, 4.000 se podrían haber salvado si hubieran sido derivados a los hospitales. Sabéis que en Madrid se nos impidió derivar a los hospitales públicos a los pacientes. Los abuelos de las residencias que tenían seguro privado sí podían ir a los hospitales privados, pero los abuelos que tenían la tarjeta sanitaria que tenemos todos no podían ir al Marañón, ¿vale? Entonces murieron como murieron, 30.000 en todo el Estado y cerca de 8.000 en la Comunidad de Madrid, por órdenes de esta gente de que no querían que... Claro, los hospitales estaban colapsados y no querían nada, porque los viejos son excedentes, ya no les interesan mucho, ¿no? Es población excedentaria, ¿pasa? Esto es interesante porque fue el 24 de abril del 2020, en la desescalada. Ahí veis a Sánchez, que tiene así los ojos llorosos, y dice que probablemente haya que reformar la Constitución para blindar la sanidad. Y esto lo dice en el telediario de las 9. ¿Vale? Probablemente. La probabilidad era mínima, porque no han blindado en la sanidad en la Constitución y estamos en el 2024. ¿Pasa? Y luego también dice ese mismo día que hay que reforzar el servicio de atención primaria y el de salud pública. Y lo dice con una cara muy compungida, ¿no? Vale, os tengo que decir que nosotros en CAS teníamos un epidemiólogo que estaba dentro del grupo de Fernando Simó, y que una tarde de abril, nosotros hablábamos todos los días con él, me llama y me dice: Antonio, hoy nos han reunido y nos han dicho que las decisiones dejan de ser técnicas. Y digo, ¿qué me dices? Sí, hoy nos han reunido y nos han dicho que las decisiones ya no las tomamos los epidemiólogos, sino que las van a tomar desde un nivel político. ¿Y quién nos ha reunido? No te lo podemos decir. Y no nos lo quisieron decir. O sea, a últimos de abril del 2020, alguien tomó el mando de las decisiones y las decisiones dejaron de ser sanitarias y las tomaron otros. Acordaros quién salía en aquellos días en las televisiones. El jefe de Estado Mayor, el de la Guardia Civil, el de la Policía Armada, no sé si faltaba el obispo castrense. ¿Vale? Entonces, hay una cosa muy clara, que es que las decisiones no fueron técnicas de los sanitarios. En un momento determinado toman las riendas del asunto otras personas que no sabemos quiénes son. Podemos sospecharlo, pero no sabemos quiénes son. Bueno, ¿por qué estamos en contra de la privatización de la sanidad? No solamente porque se llevan crudo nuestro dinero, porque el dinero de mantener la sanidad lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no?, sino que se lo llevan las empresas privadas. Pero aparte de eso, hay diferentes estudios. El primero es de los canadienses de Debego, que ya tiene más de 20 años, pero luego está habiendo estudios prácticamente y metaanálisis cada poco, donde se demuestra que ser atendido en un hospital privado tiene una mortalidad superior que si eres atendido en un hospital público. Los investigadores no dan las razones, pero algunas pueden ser
que hay menor número de médicos, menor número de limpiadoras, menor número de personal de enfermería, etcétera. O sea, lógicamente, las empresas privadas, si quieren ganar dinero, tienen que recortar plantilla. Y también hay una cosa que nosotros hicimos una comparación entre el Hospital de Alcalá de Henares, que es público, y el de Torrejón, que es privado, y resulta que la estancia media en el de Alcalá de Henares era cerca de 6 días y en Torrejón, que era privado, eran 3 días. Entonces, o Alcalá de Henares es un spa, o en Torrejón le dan la patada a los pacientes antes de tiempo. Y yo me inclino más por lo segundo, porque el nivel de reingresos que hay en estos hospitales privados es superior. O sea, dan altas prematuras cuando un paciente no está recuperado del todo. Y lo dan porque necesitan camas. Cuanto más camas y más pacientes meten, más dinero hacen. Bueno, entonces hay también estudios que demuestran que la mortalidad se incrementa en recién nacidos un 9,5%, que eso es una barbaridad cuando eres atendido en un hospital privado. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, los hospitales privados no suelen tener neonatólogos, que es una figura que sí tienen los públicos, ¿entendéis? Y en adultos es un 2% superior la mortalidad en los privados, y en pacientes crónicos, que esto está hecho con pacientes renales, hay una mortalidad un 8% superior si eres un paciente renal y te atienden en un hospital privado respecto a un público, ¿vale? Entonces, bueno, los inversores de Madrid conseguimos un documento donde decían que de lo que habían invertido esperaban recuperar el 15%, entre el 10 y el 15 cada año. Imaginaros un hospital que costó 100 millones de euros como el de Vallecas, que tiene 350 camas, como vamos a estar pagando un alquiler de cerca de 30 millones de euros cada año, un hospital que costó 120 millones de euros, cuando dejemos de pagarlo en el año 2040 o 38, sale como 800 o 900 millones de euros. Este es el modelo que nos han metido en diferentes comunidades autónomas, que es pagar 8 veces más por un hospital que si tú lo hubieras construido con fondos públicos emitiendo deuda pública, pues lo habías construido por 120 millones de euros y así vamos a pagar 800. O sea, esto es el truco, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Os dije que los sistemas nacionales de salud se crean después de la Segunda Guerra Mundial porque hay determinados intereses y porque también está el bloque de los países del este que tenía sistema público y, bueno, pues podía haber contagios y entonces montan esto. Estamos en otro momento histórico, compañeros y compañeras. Estamos en un momento histórico muy difícil en el cual una gran parte de la población no va a tener trabajo nunca, en el cual una parte importante de la población ya no va a ni poder casi prácticamente consumir. Vamos a una contracción económica, a una nueva crisis, y el capitalismo ahora mismo ya no necesita atender al 100% de la población. O sea, ¿por qué va a atender a población que no la necesita sana para trabajar? Entonces, lo que está pasando en el Estado español no es de aquí, está pasando en toda Europa. Nosotros hemos formado parte de una coordinadora europea en la que había alemanes, checos, eslovacos, húngaros, franceses, italianos. Está pasando lo mismo en toda Europa. Los únicos sitios del mundo donde había sistemas nacionales de salud era Occidente, menos Estados Unidos. En todos los países de Europa que tenían sistemas de este tipo, los están desmantelando. Lógicamente, no lo hacen a la carrera, porque si mañana sacan un decreto y dejan a 10 millones de españoles sin asistencia sanitaria, puede ocurrir lo que ocurrió en Grecia. En el 2012, en Grecia, que fuimos a ayudarles y llevamos un cargamento de material sanitario, un ministro que se llama Loverdos, que era del Partido Socialista, del PASOK, aprobó una ley por la cual todo aquel griego que llevase un año en el paro ya no tenía atención primaria, solamente podía ir al hospital. Y tenía que pagar 5 euros por ir al hospital. Entonces se quitaron de una tacada 3 millones de griegos y de inmigrantes del sistema sanitario. Aquello fue brutal. Entonces hubo un movimiento de solidaridad y médicos y personal de enfermería decidieron, junto con vecinos, pegar una patada en las puertas de los centros de salud que el Estado griego había cerrado y los volvieron a abrir por las tardes como consultorios sociales autogestionados. Y se abrieron 120 consultorios gestionados por los barrios con trabajo voluntario del personal sanitario. Y esos estuvieron 5 o 6 años hasta que derogaron la ley atendiendo a la población. Y descubrimos que la población es capaz de organizarse y de hacer cosas sin los políticos. Y eso pasó en Grecia. Lo que pasa es que tampoco salió ni en el telediario ni en el País, porque no les interesa que se sepa. Entonces, suponemos que lo que está pasando en este momento es muy sencillo. Deterioro el sistema, creo las listas de espera, ¿vale? Hay abuelos esperando 2 años para un reemplazo de cadera, ¿no? Con dolores y tal. Voy empujando a la gente hacia los seguros privados. En Madrid ya el 40% de la población, según datos de hace un año, tenía un seguro privado. Cataluña y Baleares van detrás. Y aquí en Andalucía me dicen que se están incrementando los seguros privados. Deterioran al público
y empujan a la clase media y a los que pueden tener algún dinero ahorrado a los seguros privados. Y luego voy privatizando las partes rentables. O sea, lo están haciendo de forma paulatina, no lo están haciendo de forma rápida y brutal, porque eso puede crear conflictos. Si mañana os dejan sin atención aquí, lógicamente salís a la calle y arde lo que tenga que arder, ¿no? Entonces, bueno, es un deterioro planificado. Esto ya es de hace 2 años y ya había 13 millones de personas en España con un seguro privado, que a lo mejor ahora ya son 14, ¿no? Está aumentando. ¿Hacia dónde vamos caminando? Vamos caminando hacia un abandono paulatino del Estado de todos los sistemas. Se están abandonando la educación, estaban abandonando las pensiones, están abandonando la dependencia, ya ni os cuento, y están abandonando el sistema sanitario. Porque si llevan gobernando de todos los colores y son incapaces de hacer una cosa muy sencilla, que es decir, con el dinero de mis impuestos de la sanidad, no se va un puñetero euro a la privada, que es muy sencillo, y no lo hacen. Entonces, posiblemente vayamos caminando hacia un sistema de beneficencia. Yo no digo que nos vayamos a quedar sin sistema público al 100%, pero van a deteriorarlo tanto que la gente se va a ver obligada a hacerse un seguro privado, como ha pasado en Argentina, en todos estos países, y el sistema público va a quedar para lo que no le interesa a la privada, porque a la privada no le interesa todo. Yo no conozco ningún hospital privado que tenga unidades de quemados. Claro, un quemado es una persona que a lo mejor está ingresada 4 meses. ¿A quién le interesa eso? Desde luego, a ningún seguro privado le interesa eso. Entonces, hay una serie de cosas que van a quedar todavía en el sistema público, pero van a ir pasando todo lo posible que pueda dar dinero a la privada. ¿Pasa? Entonces, bueno, ¿hay recetas para solucionarlo? Sí, porque no es un problema de dinero. Nosotros creemos que con los 85.000 millones de euros de gasto sanitario, que son 1.300 por habitante o 1.400, con grandes diferencias, porque esto es una locura. Yo estoy en contra del sistema de que tengamos 17 sistemas de salud diferentes. País Vasco y Navarra llevan dedicando más de 30 años 400 euros más por habitante cada año al sistema sanitario, y tienen un sistema sanitario mucho mejor que el de aquí, y mucho mejor que el de Canarias, y mucho mejor que el de Extremadura. Y yo creo que la sanidad tenía que ser la misma financiación en todos los sitios. Incluso habría sitios que habría que financiar más porque históricamente tienen una deuda, ¿vale? Pero en estos momentos podemos decir que tenemos 17 sistemas de salud con prestaciones diferentes, con tiempos de espera diferentes y con calidades diferentes. Y eso es producto de lo que hicieron. ¿Qué podríamos hacer? Pues hemos calculado que de los 85.000 millones de euros de gasto sanitario, 20.000 o 30.000 se están yendo a empresas privadas. Y nosotros lo que proponíamos era, se derogan las leyes que permiten la privatización, se refuerzan los hospitales por las tardes, que tenemos médicos, hijos nuestros, que han tenido que emigrar fuera, y creamos empleo, empleamos a la gente joven aquí y tenemos funcionando los hospitales hasta las 9 de la noche. Y así no hay que mandar nada a ningún concertado. Y ahorramos dinero. Bueno, otra cosa, los seguros y los incentivos fiscales que tienen los seguros privados, hay economistas que los han calculado en 1.000 millones de euros al año. Cuando una empresa privada firma un convenio con una prestación sanitaria, resulta que tiene una exención fiscal. Y esos son 1.000 millones de euros al año, que es más de lo que gasta Cantabria en sanidad en un año. Y se lo están llevando las empresas, ¿vale? Y luego Mufaci y Mujeju Isfas, que hay 2 millones de personas en estos sistemas de financiación pública y atención privada, hay que integrarlos en el sistema. Porque, como os decía antes, ya ha salido un estudio en el que demuestra que cuando se hacen viejecitos y se ponen malitos, vuelven a la pública. Entonces, es un atraco lo que están haciendo, ¿vale? Pero no es un problema de dinero, es un problema de cómo se distribuye el dinero, ¿vale? Entonces, nosotros lo que proponemos es que habría que democratizar el sistema sanitario, que tendríamos que tener un enfoque de salud pública y preventivo, y que había que actuar contra los productores de la enfermedad. Pasa que a lo mejor os pongo unas cosas que os pueden interesar. Mirad, hoy día ya hay evidencia científica que demuestra de qué se puede morir la gente. Este es un estudio del 2013, tiene 11 años, y lo hizo el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad. Y aquí lo que se investigó fue de qué se moría la gente que vivía cerca de 129 industrias tóxicas. No se cogieron todas las industrias del Estado, se cogieron 129 fábricas, incineradoras. Y se descubre que hay una serie de industrias en Cataluña en la cual tienen un 11% de mortalidad superior a otros, o en Muskiz, en Vizcaya, tiene una mortalidad un 25% superior a las otras zonas de Vizcaya. ¿Qué es lo que hay en Muskiz? Petronor, ¿vale? En Rubí hay un 12%, en Bilbao hay un 69% de mortalidad superior por mieloma que en otras zonas, que había en Bilbao
pues las industrias que estaban en la margen izquierda, que estaban intoxicando a toda la ciudad. En San Adrià de Besós, que hay 2 incineradoras de basura en el pueblo, y hay un 49% de linfoma no-Hodgkin, que es un linfoma que está relacionado con los tóxicos que estamos respirando a diario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay, mira, en Valladolid, se me olvida, hay un 67% de cáncer de páncreas. Hay una industria metálica en un barrio de Valladolid que es la que está envenenando a la población. Se conocen por los anexos las industrias que están provocando esta mortalidad. Entonces, si un sistema de salud hace prevención y sabemos quién está envenenando a la población, lo que hay que hacer es tomar medidas de salud pública y coger esa fábrica y trasladarla a 100 kilómetros o ponerla a la Moncloa, no lo sé, se me ocurre, ¿no? Pero quitarla de donde está envenenando a la gente. Bueno, pues este estudio es del Ministerio y no han hecho absolutamente nada. Y es un estudio oficial. Os digo para que veáis el poco interés que tienen los políticos por la salud pública. Bueno, pasa. Y a ver si rescatamos esta otra. Esto fue la primera manifestación que salimos después del encierro, que decíamos que contra la privatización la única vacuna, derogación de la ley 1597 del artículo 90. Eso era lo que les decíamos. Pasa. Pues cierto, ya. Espera, vamos a coger otro. Abre este de salud y capitalismo. Este sí. Y si queréis ahora doy un repaso, porque hemos hablado de sistema sanitario, pero hay cosas que son más importantes. Espera, a ver cómo se pone esto más grande. Yo creo que había aquí una cosa así. Vale, pásalo. Bueno, pásalo. Bueno, esto es lo de antes, de por qué se crean los sistemas nacionales de salud. Hay una cosa importante que me gustaría, déjalo aquí. Hay una cosa importante que me gustaría decirlo. A principios de siglo no teníamos sistemas de salud en España, pero había una cosa que está muy poco estudiada, que eran las sociedades de socorros mutuos, que estaban identificadas en País Vasco, en Cataluña y en Galicia, en las zonas de industrialización. Y los propios sindicatos de base crearon en aquel momento sociedades de socorros mutuos y hacían conciertos con hospitales para garantizar la asistencia de sus asociados. Entonces, esto era una cosa interesante porque eran los propios sindicatos los que gestionaban la asistencia sanitaria. Entonces, el Estado nunca vio con buenos ojos eso y después de la Guerra Civil acabó con estas sociedades de socorros mutuos, que había muchas en Cataluña, ¿vale? Porque suponía una intromisión de los sindicatos en la prestación sanitaria y era mejor que lo llevasen ellos, ¿no? Bueno, entonces, una cosa muy importante, esto lo dijo Berlinguer en el año 75, hay un médico italiano comunista que era Berlinguer, que era hermano del que fue primer ministro o presidente del Partido Comunista. Este era médico y tiene un libro fundamental que se llama Malaria Urbana. Y empieza a estudiar y descubre que en Milán y en las ciudades industriales italianas empieza a haber una mortalidad muy grande y él cree que es por la contaminación. Y entonces dice una cosa muy importante Berlinguer: los sistemas nacionales de salud se crearon en toda Europa, pero se llegó a un pacto con los sindicatos verticales, por así llamarlo, los grandes sindicatos, para que a cambio de que sus hijos pudieran estudiar y dejar de ser clase obrera, dice, y tener asistencia sanitaria, renunciaran a meter las narices en cuáles eran las causas que provocaban la mortalidad de las personas. Porque que era un gran estadístico, estaban estudiando y se estaban dando cuenta de que la gente ya no se estaba muriendo de paludismo, se estaba muriendo de enfermedades relacionadas con la contaminación, con los tóxicos, con el capitalismo. Entonces ya denuncia que los sindicatos renunciaron a la parte principal de la sanidad, que es la prevención. ¿Pasa? Bueno, esto es lo mismo, más o menos, lo dice otro teórico que era Greber, pasa. Y aquí hay una cosa que sí me gusta contar siempre. Yo he tenido siempre una tentación de trabajar en los campos de salud pública, pero nunca nos han dejado. Siempre quieren que hagamos asistencia sanitaria, pero que no vayamos a las causas principales del problema. Y este es un sociólogo americano, Irving Sola, que dijo una frase que es fundamental. Explicaba lo que hacíamos en el sistema de salud los trabajadores, y él decía: estoy al lado de un río y oigo a alguien que se está ahogando.
Entonces miro, me tiro al río, nado, le agarro, le saco fuera, le doy la respiración artificial y le salvo la vida. Y cuando he salvado a una persona, vuelvo a oír otro grito pidiendo auxilio. Y me vuelvo a tirar al río y vuelvo a nadar y saco a esa persona y la saco de nuevo a tierra y le vuelvo a dar respiración artificial y la salvo. Y se pasa así toda la tarde, salvando a gente que está ahogándose en el río. Y dice, estoy tan ocupado saltando el agua, sacando a la gente y dando respiración artificial que no tengo tiempo para investigar quién se encuentra río arriba empujando a esas personas al agua. Pues eso es el símil de lo que estamos haciendo en el sistema sanitario. Nos dejan atender a los pacientes, pero no nos dejan meter las narices en qué provoca los problemas de salud a los pacientes. Bueno, sí, bueno, espera, vamos a ver. Os voy a enseñar solo un cuadro. Pasa un momentito. Pasa. A ver si está ahí. No, pasa. No, pasa. Dale más hasta que parezca. Dale. A ver si está en este o está en otro. Solamente y acabo y hacemos una serie de preguntas. En el año 73, un viceministro canadiense que se llama Lalonde hizo una cosa muy importante, que fue un estudio para saber de qué enfermaban y de qué morían los pacientes, ¿vale? Y se descubre en aquella época que la reducción de la mortalidad correspondería un 27% a la biología, a lo que llevamos en los genes, un 20% casi al medio ambiente, a los tóxicos, y estamos hablando del año 1973, y el 43% a los estilos de vida. Yo no me gusta hablar de estilos de vida porque la gente no nace con un cigarro en la boca, o la gente no nace obesa. Son más bien condiciones de vida. Se sabe que las clases más pobres son las que más fuman, que las clases más pobres son las obesas y las que tienen menor esperanza de vida y una serie de cosas. Entonces, no se eligen los estilos de vida, vienen impuestos por la clase social. Entonces, en el año 73, casi el 65% de la mortalidad estaba relacionada con el medio ambiente, con los tóxicos y con las condiciones de vida, que ahí también integraríamos la vivienda y todo esto. Y el sistema sanitario solamente podía reducir un 11% la mortalidad, pero en cambio se llevaba el 90% del gasto sanitario. O sea, la pirámide invertida. En vez de invertir en medio ambiente o invertir en mejorar las condiciones de vida de la gente, lo que se invierte es en el sistema sanitario, que podemos estar echando dinero al sistema sanitario y abriendo muchísimos hospitales que mientras no actuemos sobre los determinantes de la salud y las causas, pues esto va a seguir igual. Es insaciable el sistema. Esto es muy importante porque han pasado muchos años y hoy día estamos metidos en una epidemia de microplásticos. Antes de ayer, una revista médica de Inglaterra ha sacado un estudio que demuestra que posiblemente el 25% de los ictus, de los accidentes cerebrovasculares y de los infartos puedan estar relacionados con microplásticos que tenemos en las arterias. ¿Vale? Somos plástico, comemos plástico y llevamos ropa fabricada con plástico. En estos momentos los microplásticos son un problema sanitario de primer nivel, pero nadie quiere meterle mano al asunto. Y han hecho un estudio con 350 pacientes y la mitad tenían microplásticos en las arterias. O sea que ya no son solamente los depósitos de cálcicos que pueden provocar la estenosis de las arterias, ¿no? Son microplásticos que tenemos dentro del cuerpo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en los últimos años se han sacado, creo que 150.000 productos químicos al ambiente sin saber cuáles son los efectos adversos. Y estamos viviendo en un mundo lleno de tóxicos. Y estos están afectando gravemente a la salud de la población. Lo que pasa es que hay muy pocos estudios. Aquí tenéis la ventaja de que tenéis una eminencia en Granada, que es el doctor Nicolás Olea, que es la persona de España que más ha investigado sobre tóxicos y salud, y están demostrando cosas, bueno, brutales de lo que está pasando. Entonces, con esto quiero decir que gran parte de la mortalidad en este momento, estamos en el 2024 y esto es del 73, pues se puede haber incrementado y puede estar relacionado con el medio ambiente, con los tóxicos y con todo esto. Con lo cual, no solamente es importante seguir defendiendo que no nos privaticen los sistemas sanitarios y que no nos dejen sin asistencia, sino que también hay que mirar para atrás. No lo van a hacer los médicos solos, hay que hacerlo todos y ver qué factores están actuando sobre la salud, sobre la enfermedad y actuar sobre ellos. Y eso es una pelea que tenemos que llevar entre todos. Y bueno, nada más, no me quiero extender más. Gracias por aguantarme y eso.
¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No, yo si acaso ahora pregunta a alguien. Bueno, pues si queréis preguntar, es la ocasión de... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esa sangría que están haciendo y están inyectándole a los privados, eso, los que sean culpables deberían de pagarlo cuando lleguen su momento. ¿Qué defensa tenemos nosotros para eso? Conseguido, pues yo creo que la defensa, según el conferenciante hablamos, no tenemos otra salida más que prepararnos y seguir luchando, y cuando llegue la hora de unas votaciones, y haremos presentar perfectamente los culpables no votarlo y darlo a la calle y que se busque la vida. Yo creo que otra esperanza no nos queda. Después de escucharlo, porque ha sido una conferencia de categoría. Sí. No sé lo que están haciendo aquí. Yo he estado aquí 40 años en el Hospital Reina Sofía y entonces he vivido todo el proceso de evolución de la privatización a nivel de Andalucía, ¿no? Básicamente, es lo que ha dicho el compañero, ha sido una cosa similar. Aquí con la diferencia que se ha hecho de una manera mucho más solapada, ¿no? Aquí no se ha hecho, por ejemplo, como se ha hecho en Valencia o se ha hecho en Madrid, que se han privatizado eso, salvo casos excepcionales. Aquí lo que se está haciendo ahora, fundamentalmente, es la forma solapada y es pasar las listas de espera a la gestión privada. Entonces, hay una forma de luchar contra eso. Cuando uno va al hospital y dice, bueno, pues hay que operarlo de catarata, ¿vale? Dice, sí, y te ponen para firmar. Si no se pudiera en la pública, ¿usted aceptaría que lo operen en la privada? Pues ahí decir, no, yo quiero que me operen en la pública, no quiero que me operen en la privada. Le dice, pero es que a lo mejor se tira usted un año. No, usted me lo tiene que hacer en un plazo razonable. O tengo que ponerle una prótesis de cadera, porque tiene la cadera muy deteriorada. ¿Usted quiere operarse en la privada? No, no firmo esto. Quiero que se me opere en la pública y en un plazo razonable. Muchas veces los propios pacientes tienen mucha fuerza y es la protesta, pero la protesta no a lo mejor al interlocutor que tienen. Por ejemplo, yo una de las cosas que me he jubilado era porque no podía aguantar, no podía soportar ya el problema de las listas de espera, ¿no? Claro, y la gente me protestaba a mí. Pero usted, yo no soy el responsable de esto. Yo que me gustaría dar una asistencia acorde y dar una cosa razonable, con unas esperas razonables, pero las listas de espera se disparaban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por las tardes no se opera, cuando se podía operar perfectamente. Hay médicos, hay cirujanos, hay anestesistas, y se podía operar perfectamente, pero no interesa. Se pretende que haya lista de espera, ¿para qué? Para pasarla luego a hospitales privados que se llevan los dineros, se lleva el gran beneficio y es la forma solapada que están creando eso. Respecto a las unidades de gestión clínica, en principio parecía que estaba muy bien, ¿no? Porque dice, bueno, en principio ha sido una cosa autogestionaria, ¿no? En tanto en cuanto participábamos allí supuestamente pues todos los miembros del staff, tanto médicos como enfermería, como los auxiliares, los celadores. Luego eso, la realidad no es esa. La realidad es que te vienen impuestas una serie de
de ítem y una serie de obligaciones que en muchísimos casos, pero vienen de arriba, ¿no? A nivel de los políticos, a nivel del gerente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve que las unidades clínicas de gestión, claro, hay auténticas aberraciones. Por ejemplo, si yo mando un enfermo a otro especialista, a mí se me penaliza. Y eso lo estamos viendo en los médicos de atención primaria. Los médicos de atención primaria son muy reacios a mandar, ¿pero por qué? Fundamentalmente por una cosa, porque es que los penalizan. Y a la hora de darle un incentivo X, no le dan un incentivo X, le dan el incentivo menos X. Entonces, claro, eso es una aberración. Evidentemente, el sistema de atención primaria por encima del cáncer y por encima de las alteraciones cardiovasculares. O sea, entonces eso nos hace que nos planteemos una cosa, y es que hemos medicalizado todo. Hoy estamos hablando con el compañero, que es que hoy me deja la novia, y es que voy al médico a que me dé antidepresivos. Oiga usted, vamos a ver, que me ha dejado la novia, pues que muy bien, que yo estaré muy triste, pero hay que pasar una fase de duelo como se ha hecho toda la vida. Y no tengo que ir al médico a que me mande un antidepresivo. Pues tendré a mi amigo, que lloraré en su hombro, etcétera, etcétera, o a mi familia, que me socorrerá, que me apoyará y demás. Pero es que hemos medicalizado todo. Y no, ya digo, no, cualquier acto médico, por mínimo que sea, no está exento de contraindicaciones y de efectos adversos. Yo eso siempre lo digo, porque es que se entra en espirales auténticamente increíbles, ¿no? Y es que la gente, es que tengo una hernia umbilical, pero ¿a ti te molesta la hernia umbilical? ¿A ti te duele? ¿A ti se te va a obstruir el intestino porque tenga una hernia umbilical, por ejemplo? Pero la gente ya, no, es que hay que operarse. Pero bueno, ¿eso dónde está escrito? ¿Dónde está dicho? Pero es que, claro, tú vas y te operas. Pero es que si te operas, te tienen que hacer la prueba de preanestesia. Y ahora resulta que la prueba de preanestesia, cuando te van a poner la preanestesia, tiene una reacción anómala al fármaco que te induce para dormirte. Y resulta que de una cosa banal que no tenía ni por qué operarte, pues acaba pues en un ictus, o acaba en 15 días en la UCI, o acaba, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, seamos sensatos, volvamos a nuestras raíces. Yo he cambiado mucho desde que me he jubilado, estoy leyendo mucho y gracias a Toño, me ha dado visiones muy distintas, una visión más holística de las personas, más en conjunto, ¿no? Y es que cuando estás metido en un hospital, eres súper especialista. Yo he sido cirujano plástico y yo estoy harto de operar pues quemados, por ejemplo, o tumores cutáneos, o reconstrucciones de mama por mastectomía. Pero, por ejemplo, yo es una de las cosas que le decía a las mujeres: y usted tiene un cáncer de mama, muy bien, pero que reconstruirse no es obligatorio. Se reconstruye uno si quiere reconstruirse, o una, en este caso. Si no, no. ¿Por qué? Porque no está exento de riesgo. Por ejemplo, riesgo anestésico, riesgo de la prótesis que pone, de las horas de quirófano, riesgos de infecciones, riesgos de alteraciones como consecuencia de los antibióticos, reacciones alérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo olvidamos. Parece que hay que consumir y consumir de un modo bestial. No, seamos una vez sensatos, volvamos un poco a los orígenes. Antes, una madre, cuando su niño, la primera vez que estuve yo trabajando en un pueblo, a mí me llamaron una vez, una madrugada, nada más. Y era un niño que tenía ataques, una fiebre, total, le había dado unos ataques por el tema de la fiebre tan alta. Cuando llegué ya la vi la madre solucionado. ¿Cómo? Como se ha hecho toda la vida, cogiendo al niño y lo bañó. Baña al niño, automáticamente la fiebre desciende y ya está. Se le pasa. Yo no tuve ni que ponerle ni una aspirina, ni un ibuprofeno, ni suero, ni nada. ¿Por qué? Porque antes se sabía gestionar. Ahora no, ahora tenemos un resfriado y tiene un poco de todo. Llama al médico, chiquillo, llama. Vamos a ir al médico, pide la cita. Pero bueno, siempre hemos estado resfriados. ¿Y qué? Y el resfriado se cura en una semana con tratamiento y en 7 días sin tratamiento. Bueno, pues ya está. Ahora que tenemos el resfriado y tenemos una fiebre de 40 y un dolor costal, oye, esto ya son palabras mayores, ya puede ser que haya una neumonía, pues va uno a donde tenga que ir. Pero bueno, yo lo que quiero es llamar un poco a la cordura, sobre todo fundamentalmente viendo lo que he dicho, que eso es muy importante, que es la primera causa de muerte en Estados Unidos.
donde supuestamente, ya te digo supuestamente, la medicina está más avanzada. Porque claro, allí el problema que hay que es que la medicina es un negocio. Entonces, a cualquiera que llega, bueno, no, esto hay que hacerle un TAC y también hay que hacerle una resonancia y hay una eco. Pero usted, si yo lo que tengo es que sí, que parece ser que tengo una punta de hernia inguinal, que parece que me molesta. No, es que esto es así. El protocolo lo dice y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la rueda va rodando y todos tenemos que comer. Y venga. Y es así, desgraciadamente. Aquí a lo mejor nosotros, en nuestro ámbito, no es así, porque nadie gana a lo mejor dinero exactamente, pero sí gana en ámbito de poder. Pues es que he operado a tantos enfermos y tengo tanta patología y tengo tanta... Mire usted, vayamos, pongamos las cosas en su sitio, seamos sensatos, volvamos a nuestros orígenes, volvamos a que impere la cordura, ¿no? Ahora, ¿que hay que luchar por la sanidad pública? Por supuesto que sí. Y la única manera es salir a la calle. No hay otra. Salir a la calle y en los momentos que tengamos que decirlo. Ya le digo, cuando te ponen, ¿acepta eso? No, yo quiero que me opere en Reina Sofía, o quiero que me opere en Los Morales. No, es que lo pueden operar en La Quirón, que está muy bonito aquello. No, oye usted, yo no quiero que me operen en La Quirón, ni quiero que me operen en San Juan de Dios, quiero que me operen en Reina Sofía. Y si no, pues no lo firmo. Es que va a tardar un año. No, señor, usted me lo tiene que hacer en 3 meses, o en 6, una cosa razonable. En periodos razonables de espera, que se puede esperar perfectamente y no pasa nada, ¿no? Y ya está, y eso es lo que tenemos que hacer, y si eso, salir a la calle una y otra vez, formarnos, estar atentos a eso, a buscar información y sobre todo ser sensatos y no medicalizarnos por todo. Cualquier cosa, no, tómate un omeprazol, no, tómate una aspirina, no, cualquier cosa puede ocasionar un riesgo, y además un riesgo serio e importante. Y ya está, no voy a... ¿Queréis preguntarme alguna cosa que os pueda responder? ¿Alguna preguntilla más? Entonces, después del análisis que nos habéis hecho, si yo tenía esto complicado, más complicado esto todavía. Entonces, por lo que estoy viendo, no sé si estaré en lo cierto o no, aquí una de las cosas que nos queda es la calle y otra es pedir donde vayamos la suspensión del artículo 1597, La ley 1597. o la ley y condiciones propias, ¿no? O sea, es decir, que los culpables de esta ley son fulanito, y que los culpables de que esta ley no se quite, pues siguen siendo fulanito. Y creo que aquí ya hay poco más. Si hay más, pues menos. Yo creo que fundamentalmente es el tema, es si blindásemos el sistema sanitario y no se fuera ni un euro de los impuestos a la privada, tendríamos suficiente dinero, como os he dicho, para tener un sistema sanitario que garantizase la atención a todos en unos tiempos razonables y que funcionase bien. No es un problema de más dinero. Mira, la patronal de hospitales privados está diciendo que el sistema de salud español necesita más dinero. Y yo digo no, porque si mañana gastamos 100.000 millones de euros en sanidad, esos 15.000 millones de más se los van a llevar ellos. O sea, mientras existan la ley 1597 y el artículo 90 de los conciertos, todo incremento del gasto sanitario va a los bolsillos de estas personas. Entonces, vosotros me han dicho que pertenecéis al comarcal de Cabra, de Montilla. Bueno, sí, bueno, esta zona, y lo que está en marcha en estos momentos es el desmantelamiento de los comarcales. Yo vengo ahora mismo de la zona de Castilla y León, que vivo allí, jubilado, y allí tenemos hospitales que atienden a 120.000 personas, como el de Ponferrada, con una extensión muy grande, 7.000 kilómetros cuadrados, y que solo tienen un cardiólogo, de 7 que tenía que haber. Vale, se va a suspender el servicio de cardiología, no tienen radioterapia. El hospital de Béjar, en el sur de Salamanca, le quedan, creo que son 15 camas. O sea, en 2 telediarios va a pasar a ser un ambulatorio. Se están cargando los hospitales comarcales, por una parte porque los médicos jóvenes no quieren ir a un comarcal porque tienen menos desarrollo profesional, y por otra parte porque tampoco lo incentivan, porque si la administración dice el médico que esté en un comarcal pues o va a cobrar más, o tiene 7 días más de vacaciones, o tiene tiempo de formación, pues habría gente que iría a los comarcales, ¿no? Pero lo que están haciendo es cargarse a los comarcales para empujar a la gente hacia los seguros privados.
Eso ya lo han hecho en Francia, y en Francia hay una cosa que se llama los desiertos médicos. En la zona central de Francia hay sitios donde para ir al cardiólogo tienes que hacer 80 kilómetros de carretera. ¿Os suenan los chalecos amarillos? Los chalecos amarillos no era solo porque les subieron el diésel y es la gente que tenía que hacer 140 kilómetros al día para trabajar, que es por eso saltaron, sino también tenían esta reivindicación, que había desiertos médicos donde en 80 kilómetros no hay servicio de maternidad, no hay cardiólogo y hay zonas vacías. Y aquí vamos igual, van a intentar, tendremos servicios en las grandes capitales, pero las zonas comarcales las van a ir dejando caer. Entonces hay que salir a la calle, presionar, tomar medidas de acción directa. Si hay que meterse un día en la consejería y ocuparla, nosotros nos hemos metido en Vallecas con sacos de dormir con las mujeres de Palomeras y no han salido de allí hasta que se alcanzaban acuerdos por escrito con el director provincial de que se abría este centro de salud con odontopediatra, con no sé qué, no sé cuál. Eran otras épocas, pero bueno, se hizo. Y las mujeres de la escuela de adultos de Palomeras se metían, que era gente que se estaba alfabetizando, y se metían con el saco de dormir y decían: este centro de salud se va a llamar Federica Monseni porque lo hemos decidido nosotras. Y se llamó Federica Monseni. Y se abrió con todas estas especialidades. Entonces, la lucha tiene que ser en la calle. No hay nada gratuito. Desde la jornada de 8 horas, que fue la huelga de la canadiense en 1920 y tantos, hasta el voto de la mujer en Inglaterra, no se consiguió con alegaciones jurídicas ni yendo al abogado. Se solucionó saliendo a la calle y haciendo lo que hay que hacer. Y no hay más receta, no nos engañemos. O sea, estas cosas no se solucionan votando, porque llevamos desde el año 86 que aprobaron la ley destruyendo el sistema. Entonces, han pasado ya gobiernos de todos los colores. Entonces, lo único que entienden es el palo, la zanahoria no. Entonces, yo siento decirlo así, pero es lo que hay. O salimos a la calle o nos van a dejar sin nada. Y la putada es que aquí la edad media de los que estamos es la que tenemos, lo veníamos hablando. ¿Dónde está la gente joven? En lo virtual. No están ni en la lucha contra el calentamiento global, ni el movimiento climático, ni por la sanidad pública, ni por las pensiones. Están en el mundo virtual. Y se van a llevar lo que no está escrito, ¿vale? Porque siempre ha sido, acabo ya, Miguel Hernández era el que decía: la juventud siempre avanza, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. Y la juventud en estos momentos no está aquí, y tenía que estar, y no están. Pero bueno, tendremos que mantener la llama, porque si no, desde luego, no se soluciona votando. Hemos votado, o habéis votado, o han votado a todos los colores. Y los poderes económicos son más fuertes que los políticos. O sea que esto es... no hay otra. Bueno, pues ¿alguna preguntilla más o no? Todo ha quedado bastante claro, porque es que han sido bastante claros, en verdad. Creo que... sí, creo que ha quedado claro que lo que tenemos que seguir en la calle con nuestra lucha y nuestras cosas. Sí, ya. Bueno, antes de terminar, deciros que el que quiera, aquí está el libro, que Juan Antonio es el coordinador de este libro, y la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Y antes de terminar... Bueno, pues les vamos a dar gracias a los que nos están viendo desde casa, que no han podido venir, que también contamos con ellos. ¿Perdón? No, que decía que lo tenemos muy negro. Ah, tenemos que seguir luchando en la calle. Los políticos aquí a los mítines y todos vienen resolviendo la sanidad pública. Tienen tan poca vergüenza. Nosotros somos tan cobardes que no somos capaces de decirle que me está engañando, que es mentira lo que estás diciendo. Nos callamos como, no sé. A veces por educación o porque no queremos tampoco... La cúpula de los políticos que están arriba, para mí, después de lo que he escuchado hoy, es que son todos los mandantes. Y unos ladrones, unos sinvergüenza. Hay de todo en esta vida. Casi todo. Hay excepciones, de acuerdo. Pero ya está, digo casi todo, digo casi todo. Bueno, La cúpula de arriba, me parece que son todos, porque todos estos que este hombre ha mencionado, que están en el gobierno, son todos, los gobiernos son todos. Que hay algunos, excepción de algunos diputados de un partido, claro que lo hay. También tienen dudas, porque podían decir: si esto no se arregla, me voy a mi casa. Y creamos un problema social aquí, a todo el mundo, a tarde y a todo el mundo.
Bueno, pues hay que seguir ya y luchando y ya está. Todo el mundo tiene que tomar conciencia, no solamente los 4 que salimos a la calle. Claro, pero yo creo que poco a poco será que nos vayamos enterando. Nosotros somos culpables también, porque vamos y votamos. Sí, eso es lo que han dicho los compañeros. Claro, vamos y votamos, también somos culpables. Pero claro, a los que votamos tenían que comprender que todas las personas no están preparadas para defenderse, pero se supone que a los que votamos es a los que están un poquito mejor. Y esos son los que tenían que dar el paso y decir, señores, que por aquí no vamos a llamar. Pero todos los políticos, todos. La culpa la tenemos nosotros por votar a quien votamos. Claro, la culpa la tenemos nosotros, pero... Hay que seguir, es lo que tenemos que hacer y ya está. Bueno, pues darle las gracias a la gente que nos está viendo, a las plataformas de Montemayor, de Montilla, que están aquí con nosotros, los que han podido venir, ¿vale? Y al resto que no han podido también le vamos a dar las gracias. Y a todos vosotros, como siempre, que estáis aquí los primeros para las concentraciones, manifestaciones, pues muchísimas gracias. Le vamos a dar a los compañeros que nos han hablado y nos han puesto la cabeza más loca todavía de la que la teníamos. Le vamos a dar un obsequio de aquí de Fernán Núñez, ¿vale? Aceite de oliva y un libro que presenta de... Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. Quiero que lo saquéis para que lo vean, que el aceite de aquí de Santa Marina y el libro de un compañero. El libro del compañero Bartolomé que fue ayer cuando compañero, vale, que os lo firme y os lo lleváis ya firmadito por ahí. Muchas gracias por venir, compañero. Sí, lo de los libros lo ha dicho ya Antonio Baena. ¿Cuántos son los libros? 17,5 €. No, pues déjalo 10, porque ya estamos acabando. Pues a 10 € el libro, ¿vale? A ellos, a mí no. Oye. Adiós, mamá.